Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor que siempre nos alienta, nos bendice, nos fortalece, nos levanta. Hemos estado hablando acerca de una serie sobre el evangelismo. Realmente hay mucho más material que quisiera compartir, pero quiero terminar, vamos a decir, esta primera parte de evangelismo y para que no se haga tan tedioso escuchar el mismo tema. Más adelante, seguro retomaré un poco más de esta área del evangelismo, pero hoy quiero terminar con esta primera serie que estuve con 6 cápsulas. El día de ayer puse el video de la predicación del domingo en la mañana, y el próximo viernes estaré colocando la predicación del domingo en la tarde. Vamos a ver, hablamos, para recordar un poquito dónde estábamos, acerca de 3 historias muy interesantes, que es la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. En estas 3 parábolas se perdieron 3 cosas. Se tienen en común esto, la pérdida de algo, el encontrar, el buscar eso perdido con mucho interés, y por último, la alegría de haberlo encontrado. Y hablábamos de que estas 3 parábolas representan la moneda perdida, la clase social baja, la oveja perdida, que este hombre tenía 100 ovejas y se perdió una y dejó las 99, no las dejó abandonadas, las dejó en un lugar seguro para ir a buscar a la perdida, clase media. Y el hijo pródigo, estamos hablando de una familia adinerada que pidió herencia y se fue y regresó. Entonces la mujer se perdió una moneda y ella hizo todo lo posible por buscar esta moneda. Hizo gran esfuerzo en buscar esta moneda hasta hallarla. Cuando la halló, se alegró, festejó el haber encontrado esa moneda. En la segunda historia, pues se pierde la oveja. El pastor deja las ovejas, las 99, en un lugar seguro, y hace un esfuerzo por buscar la oveja perdida. La encuentra y se alegra sobremanera por encontrar esta oveja. Y por último, el hijo pródigo, donde el padre le entrega la herencia a ese hijo se va, la malgasta, y aunque el padre no va a buscarlo, dice la historia que el padre todos los días miraba de lejos esperando el regreso de su hijo. Cuando lo vio venir, corrió a él, lo abrazó, festejó y hizo una fiesta. Entonces, estas 3 parábolas tienen en común que algo se había perdido, que algo se buscó con mucho interés y que se celebró el hallazgo. Entonces, así debe ser nuestra actitud ante las personas que no tienen a Jesucristo. Debemos de tener una actitud de amor, un esfuerzo de buscar, alcanzar a esas personas perdidas, y como resultado, pues el éxito vamos a tener que, nos vamos a alegrar, vamos a festejar. Entonces, Marcos 12:31 dice que, y el segundo, y es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mayor mandamiento que este. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en este pasaje nos da algo muy importante, que es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. El amor a Dios es primero, pero amar a nuestro prójimo, y cuando hablamos de prójimo, es el próximo, la persona que está a nuestro lado. No está hablando de amar al que es tu familia, ni está hablando de amar al que es de tu congregación o de tu hermano en la fe. Por supuesto que hemos de amar a nuestra familia
y a nuestros hermanos en la fe, pero aquí habla de amar al prójimo. El prójimo es la persona que está a nuestro lado independientemente de sus creencias, independientemente de su cultura, independientemente de su posición social, aún de su posición académica. Y cuando nosotros tenemos el amor de Dios, entonces vamos a desear alcanzar a esas personas para Cristo, para que lleguen a los pies de Cristo. El amor se muestra con nuestra actitud. Nuestro comportamiento alejará a las personas de nosotros o las acercará a nosotros, y por ende, si yo estoy cerca de Dios y me acerco a alguien, lo voy a acercar a Dios. El amor de Jesús fue el que atrajo a las personas. La gente seguía a Cristo porque veía el amor de Jesús hacia ellos. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que desarrollar o usar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Cuando hay amor, entonces, ¿cómo demuestro que tengo amor? Tengo que tener una personalidad bien equilibrada, libre de frustración, de envidias, de celos, de hipocresía. Tiene que haber una sanidad interna muy importante para poder manifestar el amor, a las demás personas. La humildad es la aceptación, no debe convertirse en autosuficiencia, debe ser equilibrado con la humildad. La parte de la humildad alcanzamos a tocarla hoy, creo que con esto terminaríamos, y está en Mateo 20:26. Mas entre vosotros no seráis así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos la realidad del Evangelio de Cristo. Jesucristo vino para servir a la humanidad, vino para obedecer al Padre. Dice que por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la función de Cristo es que vino sometido a la voluntad del Padre para aprender obediencia, porque nunca había tenido que obedecer. Segundo, a humillarse hasta lo sumo y hasta la muerte, para entregarse totalmente por nosotros, y nos muestra lo que es servidumbre, humildad, entrega, rendición. El mundo ve que las personas importantes, destacadas, exitosas, que tienen dinero, poder o fama, prestigio, lugar en una compañía o aún en algún lugar, cuando hablo de lugar es una posición, entonces se habla de que esa persona gobierna a los otros, abusa de los otros, se beneficia de las demás personas. Este es lo que hace el mundo. En la iglesia es todo al contrario. El mayor es el servidor. El que quiere ser el primero debe servir a los demás. Cristo hizo de esta manera, y por eso fue el que decidió limpiar los pies de los discípulos y enseñarnos con el ejemplo de que, a pesar de que él era Dios, era el que es digno de ser adorado y digno de ser alabado, estuvo dispuesto a humillarse, a servir, a ayudar a los demás, a entregarse por completo. Y nosotros muchas veces, cuando pensamos en desarrollo y crecimiento personal, deseamos gobernar a las otras personas, dirigir a las otras personas para alcanzar beneficio. Aún dentro de las congregaciones cristianas, personas quieren alcanzar posiciones de autoridad para gobernar a los demás.
para dirigir, para tener poder sobre las personas. Pero a veces piensan que, y a veces hay iglesias que crecen porque tienen una buena administración, como si fuera un negocio del mundo. Entonces, está muy bien administrado, humanamente hablando, y pueden alcanzar un crecimiento también de esta manera. Pero la situación es si esto es el modelo de Dios, si ese es lo que Dios quiere hacer con una congregación cristiana, si lo ve Dios como un negocio o lo ve Dios como parte del reino. Cuando lo vemos desde la óptica de Dios, vamos a ver que la iglesia no es un negocio secular y no es una compañía que abrimos para alcanzar fama, poder, dinero, recursos. La iglesia de Cristo tiene un enfoque totalmente contrario. Es sanar, liberar, bendecir, ayudar, entregarse y rendirse a la humanidad. Ser luz en medio de la tiniebla, ser sal en medio de una humanidad desquebrajada en los valores. La iglesia es todo lo contrario. Entonces tenemos que hacer un switch en nuestra mente, un cambio de mentalidad en donde entendamos que aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo, y aunque entendemos que queremos prosperar y alcanzar metas y objetivos, una vez más, ese switch en cuanto a las personas tenemos que tenerlo claro. Yo quiero, nuestro trabajo es servir a la humanidad, servir al prójimo, ayudar a las personas, bendecir a las personas, más que ser servido. Si si toda la congregación, cada congregación, todos nos volvemos servidores, seríamos más efectivos. Pero estamos viendo aún en donde líderes principales, pastores, apóstoles, evangelistas y maestros están pidiendo pleitesía, y de verdad que creo firmemente que se debe honrar a los hombres de Dios, lo merecen, y la Biblia dice que honra el que honra merece. Pero una cosa es honrar a alguien y otra cosa es que estas personas ya exigen prácticamente esa pleitesía. Entonces, sí, yo como pastor tengo la responsabilidad y el cuidado de tu vida espiritual y de ayudarte en todas las áreas, pero cuando no puedo imponerme, no puedo obligarte, mi trabajo es exponer la palabra del Señor, y es el Espíritu Santo el que te va a redarguir y te va a llevar a un cambio de vida. Entonces, es un proceso, y a veces nosotros queremos hacer las cosas al sistema humano, y al sistema humano no es el sistema de Dios. Entonces, tenemos que mantener ese switch en nuestra mente, porque a veces no nos desarrollamos, no crecemos, porque ¿qué haríamos con nuestro desarrollo y crecimiento? ¿Ayudaríamos o haríamos daño? ¿Bendeciríamos personas o les haríamos mal? ¿O ayudaríamos a las personas o las explotaríamos? ¿Cuidaríamos a las personas o sacaríamos beneficio de ellas? Entonces, todo esto, el Señor es muy celoso de su iglesia, y por eso tiene mucho cuidado a quien coloca, a quien pone, a quien levanta. Y aún así, con todo y eso, vemos muchas veces abusos de autoridad, abusos de poder, abusos en cuanto abusos espirituales sobre las personas. Esto es algo que tenemos que mantener y cuidar y velar. Y por eso todos tenemos a la mano la palabra de Dios, para que cuando alguien se levanta y quiere influenciar tu vida, pues debe hacerlo de la manera correcta, con la palabra de Dios, para servirte y bendecirte, no para dañarte ni explotarte, no para hundirte, no para menospreciarte ni humillarte. Debe ser una bendición para tu vida. De manera que Dios les bendiga en esta mañana. Seguiremos compartiendo
en esta semana alguna otra cápsula y que tengan ustedes un maravilloso día. Bendiciones a todos.